A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas reales e imaginarios que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Reaper, mis malos queridos. Bueno, queridos amigos de la cripta de Proyecto Terror, pues aquí estamos en una sesión más calurosa sesión. Continuamos soportando los rigores de este verano 2022, pero bueno, eso no quita para que nos metamos en la cripta, en lo más profundo, al fresco, porque las criaturas no somos de calores, somos de estar a la sombra como es menester. Y aquí, entre nuestras amables sombras, pues vamos a charlar un rato de algún que otro malo querido que nos va a presentar a continuación Helen the Reaper, pero primero permitidme que la presente a ella. Bienvenida, Helen the Reaper. Muchas gracias, Patricia Prida. Te das cuenta que me ha quedado muy Lorenzo, ¿verdad? Qué solemnes somos. Es que me ha quedado muy Lorenzo. Sí. Un saludo para nuestro amigo. Sí, también, que le tenemos ahí más en las sombras que nunca. Sí. Pero a él le gusta, ¿eh? Así que nada, es casi como un monje. Está en su salsa, él ahí. Bueno, pues nosotras emergemos de entre las amables sombras para contaros, sobre todo tú, Helen, pues la historia de un malo o una mala querida. No sé, esta noche, ¿qué nos presentas? Eres tú de mucho presuponer, querida. ¿Quién te dice a ti que igual es un bueno querido, que fue un poco tonto? Bueno, la verdad que es que estoy yo también un poco atontada por el calor, porque claro que sabes que es un malo querido, porque si no te lo hubiera dicho para poner la otra cuña. Claro. Es que estoy yo un poquito tonta. Bueno, no se lo tengáis en cuenta, es el calor. Bueno, vale, menos mal que no has dicho que es la edad, porque entonces ya vamos, entonces igual sí que hubiéramos tenido un problema. Nosotras no tenemos edad, querida. Atemporales, ¿no? Totalmente. Vamos, tenemos vida para el rato. Bueno. Pues bueno, sí, como bien has dicho, es un malo querido. Uh-huh. Nos vamos a Estados Unidos y vamos a hablar del querido William Bonin. Vale. ¿A que suena muy bien? Bonin, bueno... Bonin, bueno, a mí me suena más a Bonnie Tigretón, aquellos pastelillos sí, ¿no? que nos comíamos de niñas, ¿no? ¿Ves? Cada uno con lo suyo. Claro. A mí me suena a Bonnie and Clyde, Bonnie, sí, pues buena pareja eran ellos dos. Claro, cada una con lo suyo. Cada uno con lo suyo. Entonces, William Bonin, a mí Eso así, es. de entrada su nombre como que no me suena. No, es que ya sabes tú que a mí me gusta rebuscar Bien. en lo más profundo. Bien. A ver, también hay malos queridos que son muy conocidos, que hemos hablado de ellos, pero es que... Muchas ¿qué veces. quieres que te diga? Es que son nombres que tanto conoce la gente que es que yo creo que ya llega a cansar un poquito. Porque, por ejemplo, ¿quién no sabe quién es Ted Bundy? Claro, no vamos a volver otra vez sobre ello. Y efectivamente, y además, para desgracia del ser humano, pues malvados, asesinos, psicópatas oscuros, bueno, los ha habido y los habrá desgraciadamente, pues repito. Sí. Y bueno, pues ya lo habéis escuchado, Helen the Reaper siempre intentando ahí escarbar en las entrañas, en lo profundo, en lo más oscuro del ser humano, de las mentes retorcidas que nos rodean, pues siempre va sacando casos. Y en esta ocasión, bueno, pues es este tal William Bonin. Bueno, pues empecemos. Como te he dicho, nos vamos a Estados Unidos, al estado de Connecticut, donde nació nuestro amigo en el año 1944. Como en la mayoría de los casos, hablamos de una infancia bastante dura para nuestro protagonista, ya que tanto el pequeño como sus hermanos fueron víctimas de continuas palizas por parte de su padre, un veterano de guerra alcohólico y adicto al juego. Y su madre intentaba remediar esos casos de maltrato mandándoles con el abuelo. Pero era peor el remedio que la enfermedad, ya que si con el padre sufrían palizas, con el abuelo sufrían abusos sexuales. En otro escenario, pero peor, vamos, madre si te mía. Pones a mirar entre una paliza y un abuso, pues vamos. No. Entonces nuestro protagonista... Vaya infancia. Sobre todo el abuelo, digamos, que tenía cierto cariño en especial por nuestro protagonista. Quería en exceso a sus 3 nietos, pero digamos que su nieto preferido era el pequeño William. Eso nos pone los pelos de punta. Entonces, aparte, ten en cuenta que los padres pasaban muchísimo tiempo fuera de casa. Cada vez pasaban más tiempo, lo cual hacía que estuvieran cada vez más tiempo en casa del abuelo. Pero llegó un momento en el que, digamos, que la madre se dio cuenta, gracias a los vecinos, de que algo raro pasaba con el abuelo. Entonces decidió mandar a sus hijos a un orfanato católico. También así pensaba que los iba a alejar del padre,
porque aunque tenía ciertas sospechas de que algo raro pasaba con el abuelo, no llegó a saber a ciencia cierta qué es lo que ocurría. Pero sí era consciente de las palizas que le daba el padre, porque también ella era víctima de semejante trato. Entonces ella decía que, bueno, ella pensaba que tenía que alejarlos de ese hogar, y aunque ella sufriese el maltrato, que sus hijos, digamos, que tuvieran una vida un poco mejor. Pero allí tampoco mejoró mucho, ya que también sufrió numerosas palizas por parte de los que regían ese orfanato católico. Que lo hacían con mano dura, no, lo siguiente. Eso es más, no solo sufrió disciplina por parte de los adultos del centro, sino que chicos mayores que estaban en el mismo orfanato también abusaron en ocasiones de él. Vamos, que si te das cuenta... De Guatemala a Guatepeor fue pasando, ¿eh? Desde Sí. luego que partiendo de su casa a la casa del abuelo, luego a este centro católico... Sí, vamos. Es que... Infancia destructurada no, lo siguiente, bueno. Vamos. Y estamos hablando Tremendo. del año 1950, en el cual no se podía hablar mal de la Iglesia. Connecticut es un estado bastante religioso, bastante extremista, diría yo. La verdad que Estados Unidos, dentro de lo que, vamos, yo creo que todo el mundo sabe la doble moral que hay en ese país. En unos pero estados más que en otros, sí, parece, a ver, es lo ¿no? que te iba a decir, esa dualidad, pero que hay estados en los que a lo mejor es más extremista, en lo que es la religión, en otros es más extremista otras índoles, pero la religión suele estar en el estado de Connecticut bastante cerrada. Y recordemos que estamos hablando del año 1950. Así que nuestro protagonista, William Bonin, no tuvo nada de suerte allá donde fueron a dar sus huesos, ni en su hogar, ni luego en otros sitios donde estuvo, como el de su abuelo y el orfanato es más. En fin, que... Llegamos ya cuando tenía nuestro protagonista, tenía hasta 10 años. Claro, todo lo que le pasó de niño en esos primeros 10 años de vida le afectó muchísimo. Luego se juntó con malas compañías, más unido a ese carácter que se fue forjando por todas estas desgracias, propició que a los 10 años fuera detenido por primera vez. Fue por robar matrículas de coche para un chico mayor que conocía, como para que traficaba. Entonces necesitaba las matrículas para intentar eludir la policía, y para evitar que le detuvieran mandaba a nuestro pequeño William. A un niño. Eso es. Es más, eso le llevó a un centro de detención de menores, donde volvió a ser abusado sexualmente, en esta ocasión por el tutor que le fue asignado. Es más, es que si te das cuenta, el pobre chaval, tuvo una infancia... Sí, no es que justifiquemos sus actos posteriores, para nada. Pero ¿cuántas veces hemos oído que las infancias terribles que han tenido pues estos personajes de los que tú nos hablas en tu sección les han marcado enormemente? Y por lo que nos llevas contando, este William Bonin durante su infancia pues no tuvo infancia, vamos, es que no atisbó felicidad por ninguna parte, ni tranquilidad, ni protección, ni nada de nada. No, ni lo que es lo que dices, ni protección, ni cariño. Nada. Es más, a los 12 años, cuando salió de este centro, la familia se trasladó al estado de California, ya que el padre no solo era adicto a la bebida, sino que también era adicto al juego y perdió la casa en una apuesta. Madre mía. Entonces, vamos sumando, ¿eh? Sí. Van pasando los años y vamos. El pequeño William pensaba que en ese nuevo estado donde nadie le conocía, donde el padre iba a tener también una nueva vida, iba a ser más feliz. Nuevas oportunidades, Supuestamente, como bien has dicho. Pero digamos que tampoco fue muy feliz nada más llegar, ya que en el centro donde empezó a estudiar, aunque no sufrió abusos sexuales, sí sufrió lo que ahora mismo se conoce como mobbing o acoso escolar, ya que todos se burlaban de él por su aspecto físico. Hablamos de un niño desnutrido, hablamos de un niño enfermizo, con unas también características físicas. Sus ropas pues serían muy humildes. Eso, ¿no? Y sobre todo junto. por el aspecto físico. Siempre hemos hablado de la crueldad de los niños, sobre todo cuando alguien es diferente. Y recién llegado de fuera. Tenía una característica física un tanto peculiar, que eran
los dientes un poco más grandes, que luego cuando se han visto fotos se ha visto que no es que fueran los dientes de mayor tamaño de lo que debieran, sino que debido a esa malnutrición que tenía, que arrastraba desde pequeño, ya que eran vecinos los que veían cómo estaban esos niños y les daban restos de comida que tampoco le podían dar mucho, pues esa malnutrición, esa falta de constitución física, de musculación, parecía que tuviera los dientes más largos, más grandes de lo que debiera, y los niños lo empezaron a llamar dientes de conejo. Vale. O sea que seguimos repito, sumando bullying ahora en este nuevo centro y ya con 12 años más o menos, ¿no? Sí, 12, 14 años. Es más, todo esto más sumado a todo lo que ya había al bagaje sufrido, que arrastraba, pues hizo que nuestro protagonista fuera un adolescente retraído, tímido y que sufriera cierto rechazo hacia lo que es la sexualidad, pero también cierta parafilia, digamos que cierta admiración, cierta obstinación, cierta, ¿cómo te diría yo para que me entendieras? Enfermedad. Una fijación. Sí, hacia el sexo. Vale, pero claro, el sexo entendido de aquella manera, claro, porque las lecciones de vida que había recibido... Lo que él entendía como sexo no era sexo tremendas, tal cual, sino que era una obsesión enfermiza. No tuvo una educación, no tuvo unas enseñanzas ni una infancia sana... Así que bueno, la mente de estaba nuestro protagonista completamente perturbada. Un mare magnum, vamos. Es más, con 14, 15 años empezó a tener ciertas fantasías sexuales y las empezó a poner en práctica con pequeños del vecindario, que no se atrevieron a denunciar, y se sabe que hizo, digamos, esas prácticas porque él mismo las confesó varios años después. Estos pequeños mientras él todavía era menor. Sí, todavía no había alcanzado la mayoría de edad. Ya que vamos a empezar ahora, cuando se gradúa en el instituto, se alista en las Fuerzas Armadas. Quiere, digamos, que intentar centrarse un poco. A ver, estamos hablando de un adolescente que no ha tenido apenas estudios, que sacó lo que es el instituto a trancas y barrancas, entonces veía como único medio de vida, de subsistir, las Fuerzas Armadas. Le daban techo, le daban comida, le daban una formación, le daban dinero. Entonces era la única manera en la que él veía que un adolescente como él, sin estudios, sin experiencia y sin nada, pudiera ser algo en la vida, por decirlo de alguna manera. De acuerdo. Como te he dicho, se alistó en las fuerzas, y en concreto se alistó en las Fuerzas Aéreas y sirvió como artillero de helicópteros en la guerra de Vietnam. Es más, digamos que ahí parece como que empezó a encontrar un poquito su sitio, pero nada más lejos de la realidad, ya que en el año 1968, cuando contaba 24 años, fue expulsado por violar a 2 soldados mientras los amenazaba con una pistola. Digamos que esa parafilia que tenía, esa obsesión que tenía por el sexo, no había desaparecido. Dio rienda suelta. No tuvo ninguna consecuencia de índole penal, pero sí te diré que al año siguiente atacó a 5 adolescentes a los que ató y golpeó con una barra de hierro hasta dejarlos inconscientes, y después los fue violando uno tras uno. Todo chicos. Para que no hubo ningún problema en demostrar la culpabilidad, ya que los 5 atacados sobrevivieron. Simplemente fueron agredidos sexualmente y físicamente. Pudieron denunciarle, pero alegó el tribunal una imputabilidad por enfermedad mental y fue enviado al hospital estatal para someterse a un tratamiento psiquiátrico, ya que estaba catalogado como delincuente sexual con trastornos mentales. Volvemos a lo que hemos hablado en numerosas ocasiones, que desde mi punto de vista es un error muy grave lo que es a nivel institucional el hecho de que por declarar a una persona que no está en plenas facultades mentales se le pueda eximir de sus actos. Yo creo que todo el mundo sabe, independientemente de que tenga una enfermedad mental o sea algo transitorio, todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal. En lo más recóndito de tu mente, si es una enfermedad grave como una esquizofrenia, es decir, donde su realidad
para él correcta. Es otra, o sea, no, esas personas no pueden estar al libre albedrío, tendrán que estar controladas, medicadas, de alguna manera, para que puedan llevar una vida pues lo más normal posible. Pero bueno, en este caso, como te he dicho, el que se sepa, perdóname, Elena, dime. no sufría de esquizofrenia. No. Sabía lo que sabía lo que hacía. Él sabía lo que hacía. Lo que sí te diré, que le hicieron numerosos informes, numerosos estudios, ya que en este tiempo, pues claro, él habló de lo que fue su infancia, de lo que él sufrió, y los informes revelaron que sufría un trastorno de sadismo sexual y personalidad antisocial. Pero esto no implica lo que tú dices, que tuviera una esquizofrenia o una enfermedad mental que le indujera, que le hiciera creer a él que su realidad era la correcta. Sí tenía también algún pequeño rasgo de depresión maníaca, pero volvemos a lo de siempre, a lo que estábamos hablando. Estos rasgos que revelaron los informes no implica que él no fuera consciente de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Certificó, como te he dicho, que era plenamente consciente de sus actos y que debía cumplir la pena en prisión, no en el centro psiquiátrico. Y esto puso fin a su tratamiento médico. Puso la autoridad en tela de juicio esa enfermedad o no mental que estaba sufriendo, pero al final decidieron lo que es el tribunal, que era una persona plenamente consciente de sus actos. Y también fue un error el suspender cierto tratamiento que estaba tomando, porque aunque sí es verdad que a los 3 años lo dejaron libre porque pensaban que ya no era un peligro para la sociedad, sí es verdad que luego reconocieron que se habían equivocado, ya que sí que tenía que tomar cierto tratamiento, ya que aunque no era una esquizofrenia, sí hemos hablado que confirmaron que sí que tenía cierta enfermedad mental. Sí, que tenía unas patologías y que podían ser tratadas, o al menos algún tipo de paliativo, alguna medicación que redujese la intensidad, ¿no?, de sus acciones o pensamientos. Pero bueno, supongo que aquí no somos duchas en la materia. Que en el año 1974 William Bonin volvió a ser un hombre libre. Vale, o sea, como a los 30 años más o menos. A los 30 años. Poco más de un año más tarde volvió a las andadas y violó a un chico de 14 años a quien recogió haciendo autostop. Por esta agresión sexual fue condenado a 18 meses de cárcel. Si te das cuenta, volvemos a hablar de lo de siempre, que es que son condenas bastante ínfimas para estos casos. Y hasta la fecha no hay ningún muerto. Todas sus víctimas de momento sobrevivieron. Eso es, de momento no hay ningún fallecido. Es más, aunque fue condenado a 18 meses de cárcel, te diré que el depredador, porque el nombre que luego le pusieron era el depredador o el camionero depredador, nuestro amigo William declaró a la policía que iba a volver a hacerlo, pero que la próxima vez sería más listo, ya que no iba a dejar ningún testigo, por lo cual nunca sabrían si él iba a ser la mano ejecutora o no de las víctimas que se encontraran. O sea que ya estaba avisando. Sí, él ya avisó de que no iba a dejar vivo al testigo, pero claro, si luego encuentran una víctima, tienen que investigar para realmente que fuera él. Pero si te das cuenta, él ya declaraba sus intenciones. Sí, él ya sabía maneras. Eso Sí. El 11 de octubre de 1978, William Bonin fue liberado y se mudó a un bloque de edificios muy cerca de su hogar familiar. Digamos que, claro, estamos hablando de, aunque era ya un hombre de más de 30 años, no tenía ni oficio ni beneficios, ya que ese futuro que estaba empezando a encarrilar en el ejército lo tiró todo por la borda cuando violó a los 2 soldados. Entonces, digamos que trapicheaba como podía para subsistir, para vivir día tras día. En los meses posteriores, el recién llegado empezó a meterse en el bolsillo a los adolescentes del barrio, comprándoles alcohol, comprándoles pequeñas cantidades de droga, a cambio de pequeñas visitas que le realizaran en el domicilio. Y así también él empezara a satisfacer esos deseos sexuales que tenía, ya que a pesar de estar libre, seguía siendo un depredador sexual. En alguna de estas quedadas conoció a los que luego fueron sus 2 compinches en los crímenes. Eran 2 chicos menores de edad que estaban fascinados a la vez que atemorizados por él.
habían sido víctimas de sus abusos, lo que pasa que demostraron tal admiración por su figura, incluso demostraron como que les gustaba esa manera de vivir, que eran fervientes admiradores y que disfrutaban con lo que les hacía y que incluso querían aprender y ser como él. Entonces digamos que ahí William no vio a dos víctimas, sino que vio como a dos amigos. A dos acólitos. Sí, a dos amigos, incluso al ser también adolescentes, vio en ellos dos compinches ideales para que tuviera más adolescentes a su merced. Claro, eso les podía utilizar como gancho para atraer a otros chavales. Claro, el tiempo pasa y quieras que no, llega un momento en el que si eres adolescente y se te acerca una persona mayor que tú, llegas a desconfiar. Sí. Pero si se te acerca una persona de tu edad, que aunque diga que el susodicho adulto es tu padre, es su padre, es un familiar, pero si ya va una persona de tu edad, digamos que ya recelas menos. Y los utilizaba para ir introduciendo más adolescentes en su círculo. Encontró William en ese tiempo un empleo como camionero, lo cual hizo que se comprase un vehículo, y el estar desplazándose continuamente también facilitó muchísimo el que tuviera distintas víctimas. Y recordemos que tenía estos dos adolescentes a su lado que a menudo le acompañaban en los viajes y también así camelaban a otros adolescentes de otras ciudades. Claro, ya es difícil que te atraigas tú como adulto a adolescentes de tu barrio, más si no te conocen de nada. Bueno, es que me lo estoy imaginando ya. Si te estoy viendo la cara... En la carretera, estos tres haciendo tropelías y bueno, yendo de estado en estado, pues eso, cometiendo actos bárbaros. Sobre todo acechaba a adolescentes entre 12 y 19 años, ya que también había muchos que por hacer trastadas o por irse de casa pues para alguna fiesta o algo querían regresar haciendo autostop, no miraban a quién, y no es lo mismo subirte al coche de un adulto que no conoces que al coche de un adulto con uno o dos jóvenes de tu edad. Eso siempre transmitía más confianza a las víctimas. En menos de un año te diré que mató a 21 jóvenes que se supiera, tanto en California como en Connecticut, ya que estos dos estados eran los que más trabajaba como camionero, digamos que eran los que más hacía la ruta. Entonces fue a partir de tener a estos dos acólitos con él, es cuando da rienda suelta ya a los asesinatos, ya se pone a matar. Sí, porque claro, volvemos a lo que te estaba diciendo. A la hora de hacer autostop, las víctimas siempre confiaban más en alguien que tuviera jóvenes de su edad que no en un adulto que no conocían de nada, que iba solo. Que pudiera ir solo. Claro, yo me imagino, les abre la puerta de su camión a un chico que está haciendo autostop y este chico mira hacia arriba a la cabina y ve, sí, a él como conductor, pero que se asoman dos chavales más. Dice, bueno, pues parece como que da más confianza, ¿no? Luego, claro, estamos hablando de finales de los años 70. Son, si te das cuenta, muchísimos de los malos queridos de los que hablamos actúan en esta década. Tienen ahí su álgido, su punto álgido, su época fuerte. Entonces, depende en qué estado estuvieran actuando, se oiría con más o menos fuerza otros casos, como por ejemplo el citado Ted Bundy. Sí. Pero bueno, el caso es que, como te he dicho, entre 1979 y 1980 llegó a matar, que se sepa, a 21 jóvenes entre California y Connecticut, ya que estos dos estados eran, digamos, los que más usaba como ruta, como su trabajo de camionero. Zona de trabajo. Es más, te diré que los esposaba y los inmovilizaba, los sodomizaba a él. A veces dejaba que los dos jóvenes que le acompañaban también lo hicieran, pero tenía que ser él quien los hiciera más daño. No solo los violaba, sino que también los torturaba. Les golpeaba con barras de hierros, los asfixiaba, los estrangulaba, pero no para matarlos de esta manera, sino que estuvieran en el límite de fallecer y de estar vivo para que viera la agonía, el dolor, el sufrimiento, y eso les daba más placer todavía. Menudo puto sádico. O sea, no se puede decir de otra manera. Les retorcía los testículos, los quemaba con cigarrillos en cualquier parte del cuerpo, desde los testículos. Incluso hubo víctimas que tenían marca de cigarrillo en el ano, aparte de lo que es
la propia lesión por ser vejados analmente. En muchos de estos crímenes ya te he dicho que lo hizo en compañía de secuaces, pero para asustarte más todavía te diré que había veces que no solamente iban los dos que cogió desde un principio, sino que conoció otros dos que también le acompañaron en alguna ocasión, por lo que a veces fueron un total de 5 los torturadores y las manos ejecutoras de estos atroces crímenes. ¡Qué horror! Es más, te diré que los acólitos eran un chico de 21 años que estuvo presente en 8 asesinatos, un chico de 18 años cómplice de 2, un joven sin hogar que fue cómplice de 1 y el más joven tenía solo 17 años y fue la víctima, o sea, fue el acólito que más le siguió, pero le hizo William esta advertencia: si quieres matar a alguien, tienes que trazar primero un plan, encontrar un lugar para tirar el cuerpo antes de elegir una víctima. Y así es como lo hacían. Primero buscaban dónde poder deshacerse del cuerpo y una vez encontraban el lugar, miraban a ver quién podía ser la víctima, ya que procuraban que no estuviera muy cerca de ese lugar, pero no muy lejos, para que pudieran también luego regresar a sus hogares como si no hubiera pasado nada. Una premeditación, una alevosía, una frialdad. Todo. Tremendo. Es más, el hallazgo de tantos cadáveres en tan poco tiempo fue lo que hizo que la policía empezara a pensar que se encontraban ante un asesino en serie, pero en ningún momento pensaron en William Bonin, a pesar de su largo historial delictivo. En el año 1979, ¿te recuerdas que fue cuando tuvo William Bonin la ocasión de tener su primera víctima mortal? Fue un chico de 17 años al que secuestraron mientras hacía autostop. Fue golpeado, vejado sexualmente y apuñalado un total de 77 veces. Entre el primer y segundo crimen transcurrieron solo 21 días. A veces actuaba hasta 2 y 3 veces al mes. Incluso en alguna ocasión mató a 2 personas en un mismo día. Si te das cuenta, vamos. Estaba desatado. Vamos. Y pasamos, si te parece, ya lo que es a la detención y ya digamos que lo que es la cuesta abajo de nuestro protagonista. Sí, porque, a ver, los crímenes que cometió atroces, y podemos intuir cómo puede acabar esta historia, pero al menos escucharte decir su sentencia o cómo se acabó con él. Bueno, en fin, cuéntanos. Pues uno de sus compinches fue sorprendido robando un coche el 29 de mayo de 1980. Recuerda que fue el año en el que te he dicho que fue cuando terminaron, digamos, la ejecución de estos jóvenes. Es más, fue detenido y gracias a ello fue cuando se frenó esta ola de crímenes, con el ritmo que llevaba, a saber cuántos hubiera podido cometer. El joven se mostró bastante nervioso en el interrogatorio. No acertaba a decir para qué quería robar el coche, pero sí se le escapó el nombre de William Bonin. Entonces, al tener ya cierta historia y cierta carrera policial, hicieron que la policía se fijara un poco en él y consiguieron una orden de registro para el hogar y para la camioneta. Es más, le hicieron primero como un operativo de vigilancia para poder tener esa orden, para poder un poco lo que es registrar la casa y la camioneta. Sí, digamos que, bueno, recabaron toda la información posible, entiendo, para presentársela al juez y que el juez, bueno, pues diera esa orden para poder intervenir en su casa, en su camión, bueno, es decir, para hacer un registro. Primero tuvieron que someterle a una operación de vigilancia y en esta operación de vigilancia le pillaron infraganti a punto de violar y estrangular a un chico de 15 años en un páramo aislado. Al conseguir ya lo que es la orden de registro de la camioneta, encontraron 3 cuchillos, alambre de espino, cuerda de nylon y una barra de metal que era con la que golpeaba y sodomizaba a las víctimas, ya que tenían numerosos rastros biológicos cuando la inspeccionaron. El pederasta jamás expresó remordimiento. Es más, llegó a afirmar: no podía dejar de matar, cada vez me era más fácil, cada vez disfrutaba más. Fue condenado por 2 tribunales, el de Los Ángeles y el de Connecticut, por 10 asesinatos y 4 respectivamente.
El acusado, según las palabras del juez, tenía un total desprecio por la vida humana y la sociedad civilizada. Es sádico, increíblemente cruel, sin sentido y todo lo hacía deliberadamente premeditado. Es culpable más allá de toda duda. No hay ninguna cosa que nos haga pensar que haya un mínimo de bondad en semejante monstruo. En 1982 se le impuso la pena de la cámara de gas. En 1983 volvió a ser condenado por una muerte monstruosa, ya que encontraron un cuerpo que cuando se los pusieron, él alegó todo lo que le había hecho a esa víctima y como fue mucho más de lo que pensaban, fue cuando le condenaron a otra pena más. Es más, nunca se supo quién fue esta víctima, por lo que fue considerada un John Doe, ya que ninguna familia reclamó ese cuerpo. Un Juan Nadie. Se piensan que fue algún emigrante o algún chico, alguna espalda mojada que fuera a Miami a intentar tener una vida mejor y que la familia jamás supo de lo que pasó con él. Solamente se supo que era un chico joven, varón, como todos los que eran víctimas de nuestro protagonista. Sus cómplices también terminaron todos entre rejas. Como te he dicho, Vernon Bates fue acusado de participar en 6, pero se ahorcó en su celda esperando el juicio. Otro de sus compinches fue asesinado en prisión en el año 2016, después de ser sentenciado a cadena perpetua. Por su parte, James Munro fue condenado a 15 años y aún sigue encerrado, y William Pugh, que fue el que fue detenido y por el cual se detuvo a William Bonin, solo fue condenado a 6 años de cárcel, ya que solo participó en uno de los asesinatos y se le condenó por homicidio involuntario, ya que consiguió convencer de que no había sido él mano ejecutora, sino simplemente compinche, que no llegó a hacerles nada. Se desconoce si fue culpable o no de hacerle algo a la víctima. Los 13 años que William Bonin permaneció en el corredor de la muerte de San Quintín, se aficionó a pintar y a rellenar pasatiempos. Es más, te va a sorprender, se puso a escribir cuentos cortos para niños, los vendía fuera de la cárcel y conseguía $13 por cada copia, ya que también conseguía que numerosos presos se lo comprasen para sus hijos o sus sobrinos. Vamos, es más, consiguió varios premios por sus escritos en pequeños concursos y mantuvo correspondencia con familiares, amigos e incluso admiradores, no solo de su carrera criminal, ya que siempre ha habido de estas fans que se enamoran de los malos. Sí, gente loca. Sí, sino que también hubo admiradores de su obra literaria que quisieron ponerse en correspondencia con él y lo consiguieron. Y más de uno fue a verle a la cárcel e incluso hicieron manifestaciones para la liberación de este hombre. El día antes de su ejecución, que era por inyección letal, Bonin recibió a amigos y familiares. Es más, pidió 2 pizzas grandes de pepperoni, salchichas y helado de café, y hizo la comida con su familia y los amigos, y quería en un principio que fuera más cantidad de pizza, ya que había fervientes admiradores en la puerta de la prisión y quería compartir esa última comida con ellos. Media hora antes del ajusticiamiento, el capellán y el director de la cárcel fueron a verle y William Bonin seguía sin expresar ningún tipo de remordimiento sobre lo que había hecho. A las 12 de la noche y 9 minutos del 23 de febrero, el alcaide dio la orden de comenzar la ejecución del William Bonin. Tenía 49 años. Falleció 4 minutos más tarde. Al otro lado del cristal hubo muchísima gente que lloró, los familiares de las víctimas, pero también los admiradores del escritor de cuentos. Bueno, querida, pues esto de verdad es una frase muy manida, muy típica, pero es que es así. La realidad supera la ficción, o sea, hay argumentos para hacer películas de terror en la historia, en lo verdadero, en lo que sucede día a día,
que es alucinante. A mí es que se me han puesto los pelos como escarpias yo cuando con te digo... este personaje. Yo es que iba viéndote las caras y es que alguna de las veces que me he equivocado ha sido porque estaba viendo las caras de Patricia y os juro que es que eran unas caras entre el asombro, bueno, el miedo. No, el asombro por lo de los cuentos. Bueno, lo de la repercusión y los fans de ir a ver a la cárcel y pedir su liberación a Tremendo Monstruo, porque puedo entender que tú te intereses como por este caso. Sí. Este hombre termina escribiendo que es, vamos, desde luego que es surrealista. Es surrealista, sí, que este depredador termina escribiendo cuentos infantiles. Y yo puedo entender, de hecho aquí estamos nosotros hablando de ello, porque resulta, y que se me entienda, desde el punto de vista psicológico, humano, realmente eso sí, que es atractivo, es un tema atractivo, pero hasta ahí, luego hay que saber discernir. Claro. Yo incluso puedo hacerme con sus libros, por curiosidad, cómo escribía, y desde luego que esto a nivel... psicológico, antropológico o periodístico o a ver, sí, literario, más, yo, por ejemplo, tiene un gran interés. Ahora, que vayas a reivindicar la liberación de Tremendo Monstruo, ¿en base a qué? De estar allí me hubiese encantado preguntar a todos esos que pedían su liberación, ¿por qué pide su liberación? Es más, porque está demostrado que este señor cometió tremendos crímenes. Él nunca lo negó, además. Entiendo que no diría, no, liberadle porque es inocente, él no cometió. Perdona. Ahora se ha puesto a escribir cuentos infantiles. Vale, tiene esa vertiente, pero por la que está en la cárcel es una tremenda, horrorosa, por la cual tiene que estar donde está. En este caso, en ese estado tenían pena de muerte y se le ejecutó. Pero si no, vamos, era para que no viese la luz del sol en su puñetera vida. Es más, salvando las distancias, bueno, lo que tú dices, por ejemplo, de que te puede fascinar pues por una manera de ser, por el estudio psicológico. Aquí estamos nosotras alucinando con este tema. Yo, por ejemplo, gente que me empieza a conocer o incluso gente que me conoce, que sabe que hago esta sección, me dice, ¿pero cómo te puede gustar? Pero... A ver, pero no es que yo sea una admiradora de lo que es este personaje, pero es eso, es como la fascinación, o el interés, la curiosidad, llámalo como quieras. Es una actuación de un ser humano que no actúa de una manera normal, no tiene ni los sentimientos, ni se comporta como se supone que pues tenemos que comportarnos todos dentro de unos parámetros. Y claro, como se sale por la tangente y va más allá, es lo que dices, pero ¿cómo? Y los monstruos existen, pero no podemos dejar de sorprendernos cada vez que encontramos estas historias. Además, yo cuando estaba terminando de escribir mis apuntes de estos pequeños, pues lo que decimos, de la gente que se acercó a la cárcel, que pedía su liberación, salvando las distancias, que nadie me juzgue lo que voy a decir, pero a ver, es mi opinión, es mi punto de vista. Podéis decir lo que queráis, es más, os agradecería que me dierais vuestra opinión. Salvando las distancias es como, por ejemplo, cuando ha entrado gente conocida, gente famosa a la cárcel, que había gente que se ponía en la cárcel y les decía su admiración. Sí. Tú, cuando estás ahí admirando, gritando a favor de alguien que entra en la cárcel, tú no estás admirando al artista. Me da igual decir nombres, vamos a poner el caso de Ortega Cano, de La Pantoja, que son, a ver, que no tiene nada que ver lo que hicieron con esto. Aquí estamos hablando de La de Pantoja, lo que son delitos. De tema monetario, que si robo, que si Ortega Cano cogió el coche borracho y mató a una persona. Porque desde mi punto de vista, si coges el coche borracho y tienes un accidente y causas una muerte, matas a una persona. Que accidentes podemos tener todos, pero para mí eso no es un accidente. Pero bueno, el hecho... La gente que se acercó a la cárcel y empezó a gritar a La Pantoja y a vitorearla y demás, no era el momento, porque ahí no está entrando a la cárcel el artista, no está entrando en la cárcel el torero, la cantante, la folclórica, está entrando una persona a pie de calle que ha hecho algo por lo que tiene que entrar en la cárcel. Claro, perdón. A ver, sí, te entiendo perfectamente. Además es esa pasión de los fans que les ciega y no saben ser objetivos. Efectivamente, y además ese fervor, esa pasión a mí me cuesta entenderla, digo,
yo puedo admirar a alguien por su trabajo, Sí, por su obra, pero si no es alguien cercano a mí, no tengo una relación personal, yo no voy a las puertas de una prisión o de un juzgado a ponerme allí como una loca, además sin tener todos los datos, sin tener... Pero, ¿me entiendes lo que yo te estoy diciendo? Entonces, claro, y no deja de sorprendernos todavía mucho más en el caso de asesinos, como el caso del que estamos hablando en esta sesión. Charles Manson, efectivamente, y la gente escribiéndole cartas con una admiración, y tú dices, vamos a ver, que ha habido chicas que ¿qué te han ido pasa a por la la cárcel, cabeza? que han ido hasta Bueno, la cárcel. Charles Manson se casó, Es ¿no? lo que te iba a decir. Se No hemos casó hablado todavía de él. Se casó con una pava que la sacaba, ¿qué? 40 años. Sí, pero que vamos, se enamoró de él, le visitaba en la cárcel. ¿Qué te pasa a ti, bonita? Es para decirle, a ver, reina, ¿qué te pasa a ti por la cabeza? Igual hay que analizarte también a ti un poquito. Vamos, es que claro que alucinas. ¿Cómo no te va a llamar la atención del comportamiento de esta persona que se enamora de un asesino en serie? No que haya sido de un asesino en serie. No es que se haya enamorado antes. No que haya sido engañada y no. llevaba una doble vida y hoy me entero que mi marido o mi hermano o tal es que se dedicaba por las noches a matar gente. No, tú sabes quién es. Eso es. Es conocido, famoso ello. por sus delitos, y a ti no es que te gusten los chicos malos, reina, es que no. No sé, tienes una nuez ahí dándote vueltas en el coco. Sí, vamos, eso es. Eso es lo que llama poderosamente la atención. Sí. Esos comportamientos humanos que y dan no terminas... miedo, ¿eh? Sí, claro. A mí me dan miedo. Dices, no termino de creerme que sean reales, con pruebas que son comportamientos reales, y dices... ¡Buah! Te quedas sin palabras. Y es esa oscuridad que alberga el ser humano o ciertas mentes humanas, ¿no? ¿Hasta dónde pueden llegar? Es tremendo. Bueno, pues querida Helen, menudas historias que nos cuentas, que yo recuerde, esta es una de las más espeluznantes. ¿Y qué te parece, querida, si cerramos la sesión y tú y yo nos vamos a tomar un té con absenta aquí a la terraza de la cripta, que hace una noche mucho hielo, maravillosa, con lo que tú quieras? Yo con mucho hielo, que hoy estoy como yo creo que me queda un poquito ahí con la garganta seca. Sí, después de todo lo que nos has contado, y también se nos queda encogido pues nuestro pequeño corazón delator, porque tenemos corazón, las criaturas de la cripta, y esto nos estremece. Efectivamente, el hombre es un lobo para el hombre, y monstruos reales, desgraciadamente, han existido, existen y existirán. Pues lo dicho, Helen, recogemos la mesa camilla y nos vamos al exterior a disfrutar de ese té con absenta. Y si no, ¿qué te parece si nos lo recoge nuestro Igor y nos vamos directamente a recoger el té, a tomar el té? Pues nada, nos vamos, queridos. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado escuchando, y nada, que regresaremos en una próxima sesión. Y mientras tanto, por supuesto, que las amables sombras os acompañen.